Mini Cooper SE. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. El coche tan discreto que tengo aquí a mi lado es el Mini Cooper SE eléctrico, es decir, el Mini Cooper de 3 puertas y con un motor eléctrico, como he dicho antes, en este caso de 218 caballos. La batería tiene 49 kWh de capacidad útil y con ella este coche puede recorrer, según el ciclo homologado, aproximadamente 400 kilómetros. Esta unidad tiene unos neumáticos Hankook Ventus S1 Evo 3 con marcaje EV, es decir, son neumáticos específicos para vehículos o especialmente desarrollados para vehículos eléctricos de medidas 205/50 R17. Así que bueno, una vez que conocemos un poquito más de este coche, vamos a ver su desempeño en la esquiva y en el slalom. Antes de continuar, voy a hacer una pequeña puntualización sobre la gama Mini Cooper 3 puertas. Además de las versiones eléctricas de 184 y 218 caballos, también las hay de combustión. Son los Cooper C y Cooper S. Estas versiones de gasolina disponen únicamente de la etiqueta medioambiental C, ya que carecen de cualquier tipo de hibridación. Sin embargo, aunque parezcan el mismo coche, los Cooper eléctricos y los de gasolina están hechos a partir de una estructura distinta. Eso sí, Mini se ha afanado para que parezcan el mismo producto con un sistema de impulsión diferente. Y ahora sí, volvemos al protagonista de este vídeo, el Cooper eléctrico de 218 caballos. Se trata de un coche más bien pequeño, pues mide 3,86 metros de longitud y que tiene una buena calidad de construcción. De hecho, recuerdan en algunos aspectos a los modelos más sencillos de BMW, como puede ser el Serie 1. El Cooper SE es un producto con pocos rivales en el mercado. Algunos de ellos son el Abarth 500e o el Alpine A290. Este trío comparte un diseño sugestivo, moderno y digamos que también divertido. El Abarth es el más barato, pero también el menos potente. Por su parte, el Alpine es el que tiene un precio de partida más elevado con una potencia similar a la del Mini. Slalom. Y vamos ya con las maniobras en circuito, y como siempre empezamos con el slalom. Lo que ocurre durante los primeros segundos es que las ruedas delanteras patinan claramente aun cuando el control de tracción está funcionando. A pesar de ello, el Mini Cooper SE sale deseparado con buena aceleración, teniendo en cuenta, eso sí, que es de tracción delantera. Este Mini Cooper se maneja bien entre los conos, los cambios de apoyo los negocia con aparente facilidad y permite ir a un ritmo ágil y con un balanceo de la carrocería bastante moderado. A los mandos no da la impresión de ir en un coche de casi 1700 kilos, pero tampoco es el típico deportivo ultra ágil y rápido de reacciones. Me gustó el comportamiento a la hora de hacer el cambio de sentido, ya que los controles a la estabilidad y de tracción no frenaron al coche excesivamente. El tiempo final fue correcto, aunque tampoco sorprendente. El Abarth 500e fue una décima más veloz, es decir, prácticamente una ventaja despreciable, eso sí, con menos potencia, ya que tiene 155 caballos. Esquiva. Y seguimos con el ejercicio de esquiva. Como es habitual, después de la primera pasada comentamos las primeras impresiones. Pues ya está, esta primera pasada la he hecho con el modo de conducción Green y con la retención eléctrica la mínima posible, la Low. Y bueno, el coche ha ido bastante bien, la dirección es rápida, el coche cambia de apoyo con facilidad, he tirado un cono del tercer pasillo, pero por lo demás mi impresión ha sido bastante buena, la de un coche que hace este ejercicio con solvencia. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hace más adelante en otras pasadas. Y el mejor intento fue este, a 75 km por hora. El Mini hizo el ejercicio de forma casi ejemplar, respondió muy bien al volante, fue preciso y su carrocería no se balanzó demasiado. Si no fue perfecto se debe a que en el último pasillo de conos el eje trasero produjo un pequeño latigazo que el conductor tuvo que compensar con el volante. En general, en este ejercicio, el Mini me parece un coche fácil de conducir y que transmite confianza, ya que la dirección tiene buen tacto. Muestra un comportamiento ágil como se espera de un producto de este tipo,
Hicimos intentos a mayor velocidad, aunque no mejoramos los resultados ya que tiramos algún cono. Y bueno, ya hemos hecho las maniobras en circuito y llega el momento de las conclusiones. Este Mini Cooper SE me ha gustado bastante, tanto en la esquiva como en el slalom. En la esquiva el comportamiento ha sido bastante sano, bastante neutro. Me ha gustado especialmente la dirección porque es muy precisa y permite que el coche vaya por donde uno quiere. También me ha gustado que la carrocería tiene un balanceo bastante moderado y todo eso hace que el coche fluya entre los conos con rapidez y con naturalidad. Además también el control de estabilidad actúa pero no molesta y entonces eso ayuda a completar el ejercicio. Y en el slalom también es un coche veloz. Como hemos visto, en la salida las ruedas delanteras pierden tracción, no obstante el coche gana aceleración de forma intensa y luego una vez que llegamos a los conos el coche se desenvuelve con agilidad y es capaz de cambiar de apoyo y de trayectoria con facilidad y con agilidad. También me ha gustado mucho el ajuste del control de estabilidad en el momento de dar la vuelta, ya que no ha frenado en exceso al coche y me ha permitido dar gas pronto y eso también ayuda a que el tiempo final sea relativamente bueno. Así que como conclusión, este Mini Cooper SE es un coche ágil, divertido, efectivo y yo creo que es uno de esos coches eléctricos pequeños de precio más o menos moderado, y digo más o menos porque este coche se aproxima a 50.000 euros, que pueden ser divertidos de conducir y deportivos al mismo tiempo. Y hasta aquí las conclusiones de este Mini eléctrico. Queda en el tintero conocer si el Mini Cooper S de combustión es más o menos ágil, efectivo y fácil de conducir en las mismas circunstancias. Y es que no solamente están hechos sobre una estructura diferente, como dije al principio, sino que además están separados por una importante diferencia de peso, de unos 300 kilos. Así que cuando tengamos oportunidad haremos pasar a ese Mini de combustión por nuestro circuito de pruebas. Me despido no sin antes recordarte que puedes ampliar la información en nuestra web. Ahí puedes encontrar muchos datos, imágenes y valoraciones de este coche. Espero que toda esa información te sea útil. Muchas gracias.